Chicos, buenos días. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan? Sí, señora. Buenos días, profe. Sí, ¿Cómo están? muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Bueno, chicos, entonces hoy tenemos dos exposiciones pendientes. Tenemos la exposición de Julián y Ángel y tenemos la exposición de Manuela Pulgarín, si no estoy mal. Manuela, ¿cómo estás? Hola, profe, buenos días, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, profe, tengo como una petición para hacerte. Dime. Es que como hace poco llegué a trabajar porque estoy en turno de noche, a ver si me dan la oportunidad de exponer pues primero antes que mis compañeros para desconectarme y acostarme a dormir. Dale, no hay ningún problema. Que para lo del taller yo miro en la tardecita los videos y lo resuelvo. También quería hacerle la petición sobre el parcial de ayer. Cuando usted comunicó que ya lo había montado, yo estaba durmiendo, entonces no me dio tiempo de realizarlo precisamente por lo que estoy en el turno de noche. Ok, dale, no hay inconveniente. Ah, listo, profe, muchas Vale, gracias. entonces inicia. Manuela, ¿nos vas a compartir pantalla? Sí, profe. Vale, espérame un momento, por favor. Dale, ahora ya puedes compartir. Listo, profe. Sí, dale. Yo estoy viendo, los demás chicos están viendo. Sí. Ok. Dale, Manuela. Bueno, el tema mío es la caries en la infancia a temprana edad. Dice, se define como la presencia de una o más lesiones de caries activas, dientes ausentes por caries y obturaciones en cualquier diente temporal en niños menores de meses. La caries dental es un proceso o enfermedad dinámica que se presenta en dientes en contacto directo o con los depósitos microbianos causantes de la enfermedad. Eh, Acá hay unos patógenos. Espera, que no me deja pasar la presentación. Regáleme un segundo, por favor. Bueno, dice, la caries requiere que estén presentes al mismo tiempo los siguientes tres factores para que la enfermedad se desarrolle. Un hospedero susceptible, que serían los dientes. La flora bucal cariogénica, que serían microorganismos y sustrato de carbohidratos fermentables en la dieta. Cuando una superficie susceptible del diente es colonizada por bacterias coriogénicas y está presentada en una fuente sacrosa, estas producen ácido láctico a partir de la enfermedad de los carbohidratos, que provoca la disolución de los cristales del esmalte del diente y ocasiona caries dental. ¿Por qué no me quiere dar? La
La etiología, a ver, ¿me escuchan? Sí. La etiología del CAS es similar a otras caries coronal, incluyendo la interacción entre organismos patógenos, carbohidratos fermentables y susceptibles del huésped. La leche materna es un alimento más completo que puede tomar de un bebé por su composición, que va adaptando a las necesidades de cada etapa y además incorpora anticuerpos que inmunizan al bebé de las enfermedades. Se compone de los siguientes elementos: proteínas, grasas, hidratos de carbono, sales, minerales y vitaminas. Como la leche materna contiene todas las necesidades para el bebé. La producción de caries se debe a la frecuencia del consumo de leche materna y a la mala higiene que realiza la madre con el bebé. Es decir, la leche materna de por sí solo es la que produce la caries del bebé, sino por lo contrario son los factores mencionados los que hacen la aparición prevalente de la caries del bebé. Bueno, esto es lo que ya les acabo de comentar. El uso del biberón. El biberón no presenta restricciones sociales, tiene una aceptación para los niños ya que su contenido generalmente es endulzado, es de fácil manipulación por el niño y puede ser utilizado a cualquier hora y suministrado por la madre u otra persona. Electrococo mutans es el organismo principal asociado con la caries dental. Adquisición del microorganismo. Estudios longitudinales han demostrado que el mutans coloniza la cavidad bucal de los niños tiempo después de la erupción del primer diente. Fidelidad de transmisión. La experiencia de caries en los niños es más correlacionada con la experiencia de caries de la madre o con la del padre, ya que son las encargadas de su crianza en los primeros años. De 24 a 36 horas después del nacimiento, los niños presentan niveles de bacterias bucales en saliva al mismo nivel que los adultos. Hay unos factores de riesgo. Los factores de riesgo o criterios de riesgo son aquellas características o atributos variables que se presentan asociados diversamente con la enfermedad o el evento estudiado. Ellos son necesarios las causas. Solo sucede que están asociados con el evento. Entonces dice hábitos del biberón y lactancia materna, donde frecuentan constante y prolongada el uso de sustancias azucaradas, el uso del chupete impregnado con sustancias endulcorantes como la miel, mermelada o leche condensada, asociados a la costumbre de dormir al niño con el biberón y no retirarlo una vez se duerme, o la deficiencia de higiene oral sobre él en la noche. La placa bacteriana. Los riesgos de presentar caries en la infancia temprana se ligan a la presencia de dientes en la cavidad oral y se ven incrementados cuando la presencia de placa bacteriana es excesiva o las técnicas de higiene son inadecuadas, siendo la zona del contorno gengival la más involucrada con la retención de placa bacteriana. Hábitos deficientes de higiene bucal. Los estudios informan que la frecuencia de caries disminuye conforme aumenta la frecuencia del cepillado y con técnica adecuada. La temprana adquisición y colonización de la placa bacteriana dental es Streptococcus mutans. Se ha relacionado con mayor riesgo para futuras lesiones en caries. La temprana adquisición y colonización de la placa bacteriana dental por el Streptococcus mutans se ha relacionado con mayor riesgo para futuras lesiones en caries. La cantidad y calidad de la saliva del niño, sobre todo si se tiene en cuenta
su fluido disminuye durante el sueño, situación en la que puede dar lugar a un ambiente altamente cariogénico o se maneja una buena higiene en el momento de acostarse. Listo, profe. Muy bien. Chicos, preguntas a su compañera. No, ninguna. Todos entendieron muy bien. Y profe, ese tema usted ya no los había explicado, ¿no? Listo, chicos, entonces miren. La caries de la niñez temprana o caries de la infancia temprana se produce principalmente en niños muy pequeños, ¿cierto? Por lo general es la primera infección que se produce en boca. Obviamente cuando están a favor de la infección, todos esos factores que mencionó Manuela, ¿cierto? El tema del consumo de carbohidratos, el tema de la mala higiene, ¿cierto? El tema de dormir con el biberón. Por eso también antes se conocía como caries del biberón, ¿cierto? Porque es una caries que se produce en niños donde generalmente los dientes están recién erupcionados, ¿cierto? Niños más o menos entre 2, 3, 4 años, ¿cierto? Es una infección muy delicada, no solamente por el hecho de que es una caries, sino porque es son niños muy pequeños, ¿cierto? Son niños que en la consulta odontológica no son pacientes de fácil manejo, ¿cierto? Ellos fácilmente no se van a dejar hacer un tratamiento. Aparte de que avanza muy rápido, esta caries avanza muy rápido y es muy común que se pierdan dientes, que haya una pérdida prematura de dientes en este tipo de caries, ¿cierto? ¿Cuál es el factor principal causante o cuál es el microorganismo? Así como lo dijo Manuela, es el Streptococcus mutans. El Streptococcus mutans es una bacteria, ¿cierto? Es una bacteria causante, es la bacteria causante número 1 de la caries, ¿cierto? Entonces, cuando el niño no tiene una buena higiene, más bien cuando el papá o la mamá o el tutor del niño no tiene una buena higiene con el paciente, esos alimentos azucarados, hablando en ese momento también de la leche materna, ¿cierto? No solamente la leche materna, sino también que es muy común en niños con leche de fórmula porque tiene alto contenido de azúcar, ¿cierto? Entonces, esos azúcares producen una producción de ácidos, valga la redundancia, hay una producción de ácidos que empiezan a descomponer los cristales del diente, así como lo dijo Manuela, se llaman cristales de hidroxiapatita. Esos cristales de hidroxiapatita empiezan a perderse y ahí empieza una cavitación del diente, ¿cierto? Entonces empieza el diente a tener unas cavidades que si alcanzan la pulpa dental pueden ser muy dolorosas para el paciente, ¿cierto? Hay niños que pueden empezar a sufrir de bajo peso, ¿cierto? Porque por ejemplo, en niños de 4 años que ya obviamente tienen una alimentación complementaria, que ya comen absolutamente de todo, es muy posible que el niño empiece a bajar de peso porque no empiece a recibir alimentos, porque no reciba alimentos duros, porque le duele, porque le molesta, ¿cierto? Tienen una sensibilidad y un dolor muy, muy fuerte cuando ya la caries llega a la pulpa. ¿Listo? Entonces, ¿en qué termina esa infección? Podemos tener dos opciones de tratamiento, ¿cierto? Primera, las restauraciones con amalgamas, que yo en algún momento les dije que las amalgamas son esas restauraciones o esas mal llamadas calcitas grises que le colocan a uno cuando está pequeño, ¿cierto? Esa puede ser una alternativa de tratamiento cuando es en dientes posteriores, es decir, en molares, atrás. Pero la caries de la niñez temprana por lo general se presenta en los dientes anteriores, es decir, en los dientes de adelante. ¿Por qué? Porque como hablamos de que la causa principal es el consumo, el uso del biberón y la no higiene, ¿cierto? Entonces se presenta principalmente en los dientes anteriores. Por lo general, o se restaura con resina, ¿cierto? Que la resina es el material que es del mismo color del diente, o se restaura con coronas de acero, ¿cierto? Que son esas coronitas grises que nosotros veíamos cuando estábamos pequeños y que todavía se ven, ¿cierto? O si ya definitivamente la caries ha avanzado tanto, ¿cierto? Que el diente no es restaurable, entonces tenemos que, los dientes tienen que ser extraídos, ¿cierto? Hay que sacarlos y hay que mirar cómo se puede mantener el espacio, ¿listo? Porque no se puede perder el espacio, entre usted más pierda espacio,
más posibilidades tiene de que cuando erupcionen los dientes permanentes, los dientes que van a durar para toda la vida, a partir de los 6 años, no vayan a tener una buena ubicación en boca. ¿Listo? Porque el arco dental no se va a desarrollar completamente. Entonces, por eso es la importancia de la concientización, ¿cierto? De la información, de contarle y de informarle a los papás, a las mamás en estado de embarazo, que la importancia de la higiene de los niños, ¿cierto? A un niño cuando nace, cuando empieza el consumo de leche materna o el consumo de leche de fórmula, el niño hay que limpiarle la encía con una gasa. Al niño cuando le erupciona el primer diente, normalmente a los 6 meses, hay que cepillarle ese diente con un cepillito y limpiarle la encía de los otros lugares donde no ha erupcionado los dientes. Listo. Manuela, muchas gracias. Muy bien. Julián y Ángel, Sí, señora. ¿van a compartir pantalla? Sí, yo soy el que voy a compartir. Ok, dale, Julián. Ok. Profe, muchísimas gracias. Entonces yo estoy pendiente de los videos en la tarde para poder realizar el trabajo. Me voy a desconectar para poder descansar. Dale, Manuela, muchas gracias a ti, que estés muy bien. Bueno, hasta luego. Que tengan un feliz día a todos. Gracias, lo mismo. Ángel, Bueno, buenos días. Buenos días, Ángel. Bueno, a nosotros nos tocó las infecciones nasocomiales y hospitalarias. espérate, Ángel, un momento. Ya. Bueno, una infección es muy complicada, más frecuente. Bueno, las infecciones son más frecuentes para los pacientes que padecen hospitalarios, ¿sí o qué? Se consideran infecciones nosocomiales todas aquellas que se desarrollan transcurridas las primeras 72 horas en la hospitalización o antes de los 15 días de alta hospitalaria, perdón. Pásala. Bueno, los mecanismos de cómo se transmiten es para que se produzca, perdón, digo que me perdí. Bueno, para que se produzca una infección, los microorganismos tienen que trasladarse desde un reservorio hasta un huésped susceptible en un número suficiente. En este caso, en el medio hospitalario, pues los pacientes o el personal sanitario y los factores del medio ambiente pueden actuar como reservorios. Bueno, transmisión directa. La transmisión directa es la que se produce simplemente por contacto directo. Por ejemplo, en el caso de contaminación de una herida operatoria con estafilococos. Transmisión indirecta. Es la forma más común de transmisión en el medio hospitalario. O sea, pues a través de las manos del personal o también a través de vehículos como el agua, la comida contaminada, los fluidos biológicos o el instrumental médico compartido. También la transmisión a través del aire es otra forma de la transmisión indirecta. ¿Sí me entendieron? Sí, ¿Están señor. dormidos, profe? No, dale, sí te estamos escuchando. Bueno, ya. Bueno, vamos a aclarar todo. Una infección intrahospitalaria o también llamada infección nosocomial
es la contraída por pacientes ingresados en un recinto, atención a la salud, también en hospitales, pues es un hospital. En sentido general, el contagio hospitalario es adquisición o propagación de una enfermedad por la insuficiente esterilización o falta de antisepsia, poniendo en contacto de manera involuntaria. Bueno, infecciones más frecuentes, las del tracto urinario, usualmente asociadas a caterización de las vías urinarias, heridas operatorias, las bacteriemias, usualmente relacionadas con el uso de catéteres vasculares, las del tracto respiratorio en general, condicionadas por los sistemas de ventilación mecánica asistida. La prevención. El principal factor de riesgo es el grado de contaminación durante el procedimiento y depende de la duración de la operación y el estado general del paciente. Se puede decir que para prevenir cualquier tipo de infección es necesario el sistema de vigilancia, promover el adecuado lavado de manos, detención precoz y el uso de antibióticos. Las infecciones hospitalarias se desarrollan en una relación directa a la estancia hospitalaria, considerando que la frecuencia de estas situaciones va entre un 5 a 10% de pacientes hospitalizados. Es necesario conocer los agentes involucrados. Las actuales medidas preventivas y los tratamientos hoy vigentes para el control de estas infecciones bacterianas, otros patógenos como virus y hongos son menos frecuentes, pero de igual importancia. Es todo, profe. Muy bien, chicos, miren, las infecciones, así como lo dijeron sus compañeros, las infecciones intrahospitalarias o nosocomiales son las infecciones, ¿cierto?, que aparecen luego de 72 horas de hospitalización, es decir, luego de 72 horas que el paciente lleve hospitalizado, ¿cierto?, en un establecimiento de servicios de salud o antes de los 15 días de haberle dado a un paciente el alta hospitalaria, es decir, antes de 15 días de que el paciente haya salido del hospital y se haya ido para su casa. Las infecciones intrahospitalarias o nosocomiales, como su nombre lo dice, chicos, son las infecciones que se adquieren dentro del establecimiento de salud, pero que no son el motivo de consulta del paciente. Es decir, el paciente llegó, no sé, para una cirugía por un accidente de tránsito, no sé, ¿cierto? Un escenario cualquiera, y en el proceso de hospitalización el paciente se contagió de esa infección, ¿cierto? Así como lo dijo Julián, las infecciones más comunes son las urinarias, las respiratorias, las de las heridas abiertas. Y Julián, ¿cuál fue la otra que mencionaste que se me pasó? Las respiratorias, las urinarias, la de las heridas abiertas. Bueno, no recuerdo la otra. ¿Cómo? Julián. Chicos, ¿por qué son las más comunes? Porque son las vías, ¿cierto? En las que esos microorganismos, Profe, ¿me señor, escucha? sí, Las indirectas. las indirectas, muy bien, gracias Julián. Son los lugares o los tipos de acceso al que tienen esos microorganismos, ¿cierto? Entonces, en una herida abierta es muy fácil que colonice un microorganismo. Obviamente que hay un factor fundamental y es que no haya una correcta asepsia en el lugar donde el paciente está, ¿cierto? Por eso es importante, así como lo dijeron ellos, la prevención, el lavado de manos, la detección precoz, es decir, que la infección no avance muy rápidamente, sino que sea diagnosticada de forma rápida, ¿cierto? El uso de antibióticos, el uso correcto de antibióticos, ¿cierto? Que se sepa, que se diagnostique qué tipo de infección, qué tipo de microorganismos están causando la infección para así poder medicar al paciente, ¿cierto? Y que haya una correcta solución de esa infección. Eso es muy común, chicos, muy común en pacientes hospitalizados, en pacientes que llevan tiempo en el área de hospitalización, en la unidad de cuidados intensivos, ¿cierto? Cuando hay catéteres vasculares, cuando hay sondas, ¿cierto? Es muy común porque después de que se colocan en el cuerpo, ustedes saben que deja de ser algo estéril,
Ya no es algo estéril, ya es algo que está en contacto con el medio ambiente y por eso puede ser fácilmente colonizado por cualquier microorganismo. Entonces, por eso hay que tener tanto cuidado, chicos. Muchos pacientes entran a un hospital por X o Y motivo, ¿cierto? Se les diagnostica otra infección posterior a esa hospitalización y hay pacientes que llegan hasta morir, ¿cierto? Por infecciones secundarias. Y un aspecto importante y que nos incluye a nosotros es ese que me acaba de recordar Julián, que son las infecciones indirectas, ¿cierto? Las infecciones que son causadas por instrumental, superficies, manos contaminadas, ¿cierto? Por eso es tan importante la desinfección y la esterilización del instrumental, en nuestro caso, para evitar esas infecciones cruzadas, ¿cierto? La desinfección, la esterilización del instrumental, la desinfección de la unidad, la desinfección de los gabinetes, de los cajones, de las paredes, de los pisos. Listo, porque eso también nos incluye a nosotros. La vez pasada recuerden que terminamos el tema de esas infecciones y recuerden que es muy fácil que un paciente adquiera una infección por medio de una superficie, un instrumento contaminado. Entonces, por eso es tan importante, chicos, que conozcamos esas infecciones intrahospitalarias, porque son muy comunes en el medio hospitalario. Cuando uno se desempeña en un centro de servicios de salud, es muy común ese tipo de infecciones. ¿Listo? Muy bien, Julián, muy bien, Ángel. Chicos, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna duda que haya quedado después de las exposiciones? O las dos exposiciones quedaron muy claras. Están dormidos. Chicos, Serly, Estefanía. Profe, las exposiciones quedaron muy bien. Profe, yo entendí. Ok. Los demás, María Alejandra, Jessica. Sí, profe, muy bien. Ah, bueno. Sí, señora. Muy bien, chicos. Entonces, espérenme, por favor, que les voy a compartir de nuevo el documento para que iniciemos hoy con el segundo módulo de aprendizaje para que terminemos los temas de la competencia. Espérenme un segundo, por favor. ¿Me confirman, por favor, si todos están viendo? Sí, señora. Muy bien. Entonces, la primera parte de este módulo de control de infecciones, hablamos de todas las infecciones que pueden ser causadas por virus y por bacterias y que nos pueden afectar a nosotros en la rama odontológica, ¿cierto? En el área nuestra. Este segundo módulo vamos a hablar sobre todo lo que tiene que ver con elementos de protección personal, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con el procesamiento del instrumental, ¿cierto? Porque el instrumental tiene que pasar, ya se los había dicho en algún momento, el instrumental tiene que pasar por un proceso antes de ser reutilizado con el paciente, ¿cierto? Por lo general nosotros en los consultorios odontológicos no utilizamos instrumentos desechables, perdón, ¿cierto? No utilizamos instrumentos de plástico. Por lo general utilizamos instrumentos metálicos, ¿cierto? Que tienen que pasar por un proceso después de su uso para volver a ser reutilizados con otros pacientes, ¿cierto? Y nosotros garantizarles de algún modo a esos pacientes que estamos utilizando instrumental estéril, ¿cierto? Por la gravedad que implica el uso de instrumental no estéril, ¿cierto? Por eso es muy importante que el paciente siempre tenga la certeza de que el instrumental que nosotros estamos utilizando en la consulta es un instrumental libre de todo microorganismo, libre de todo patógeno, ¿cierto? Para así disminuir la probabilidad de infección o de contagio de alguna infección. ¿Listo? Entonces aquí está ese glosario, un pequeño glosario de términos para que tengamos esto claro. Antes de continuar, debemos saber que un antimicrobiano es un agente que destruye e inhibe el crecimiento de los microorganismos. ¿Listo? Ese es el objetivo del uso de esos antimicrobianos, la eliminación de esos microorganismos. La asepsia, chicos, en nuestra área es un término supremamente importante porque son todos los procesos, los métodos, ¿cierto?, que nosotros hacemos dentro del consultorio, que nosotros desarrollamos para prevenir la contaminación microbiana de tejidos vivos o materiales estériles, excluyendo, eliminando o destruyendo los microorganismos. Profe, ¿cómo así? La asepsia, chicos, como se los dije, son todos los procesos para prevenir la contaminación
la limpieza, la desinfección, ¿cierto? La esterilización del instrumental, la desgerminación del instrumental, el uso de desinfectantes en el consultorio. Todo eso hace parte de los procesos de asepsia dentro del consultorio odontológico. ¿Listo? Hay dos tipos de desinfectantes o dos tipos de acción de los desinfectantes, ¿cierto? Hay unos que son bactericidas, hay unos que son bacteriostáticos. Los bactericidas son los agentes químicos o físicos que rápidamente destruyen las bacterias, mientras que el bacteriostático es un agente que previene la multiplicación de las bacterias, mas no las elimina. ¿Listo? Por eso la importancia del uso de bactericidas. ¿Listo? Porque destruyen completamente los microorganismos bacterianos. La contaminación es la introducción de microorganismos en objetos, materiales o tejidos estériles. Recuerden que yo les mencioné la vez pasada que cuando nosotros utilizamos un instrumental en odontología, cualquier instrumento que nosotros utilicemos, es indispensable la esterilización de ese instrumental, ¿cierto? Y que también por eso en odontología ustedes van a encontrar, ustedes que son los encargados del área de esterilización, que cuando ustedes empaquen el instrumental, ¿cierto? Tienen que empacarlos por áreas, por especialidades. Ustedes ya conocen las especialidades, ¿cierto? La periodoncia, la endodoncia, operatoria, rehabilitación, ¿cierto? Odontopediatría. El instrumental hay que empacarlo por especialidades. ¿Por qué? Porque cuando yo abro una bolsa de esterilización o cuando yo destapo un papel de esterilización, me voy a encontrar con que ya lo que hay ahí dentro no está estéril. ¿Listo? Porque ya tuvo contacto directo con el medio ambiente. Entonces es lo que voy a utilizar en ese momento, lo que va a importar que esté completamente estéril. ¿Listo? Y que el esporicida es un agente que destruye las esporas bacterianas. Ustedes ya saben que la espora es la forma más resistente de las bacterias. Que por eso, que ese es el fundamento principal del proceso de esterilización, ¿cierto? Si no, obviamente solamente desinfectamos y ya. Pero como hay bacterias que son capaces de generar esporas, por eso hay que hacer un proceso de esterilización. Ahorita vamos a ver cómo lo hacemos nosotros en odontología y con qué se hace. ¿Listo? La primera parte de este módulo son los elementos de protección personal. Yo creo que ya ustedes lo conocen, en algún momento los mencionamos, los han visto, ¿cierto? Porque yo creo que con este problema de salud pública que tenemos en este momento, esto ha sido como lo más reforzado, ¿cierto? En temas de bioseguridad, los elementos de protección personal para evitar el contagio, ¿cierto? Y entonces en el área odontológica, como ya hay muchos consultorios odontológicos que están abriendo, que están prestando servicio, entonces obviamente estos elementos de protección personal son fundamentales, ¿listo? A la hora de prestar un servicio correcto y disminuir el riesgo de contagio tanto del paciente como del personal de salud. Listo, entonces, en general los elementos de protección personal para los trabajadores de la salud incluyen ropa protectora, guantes, mascarillas y protección ocular. Listo. La ropa protectora, entonces tenemos que deben emplearse cuando la ropa o la piel pueden estar expuestas a fluidos corporales. Es decir, nosotros siempre debemos utilizar una ropa protectora, ¿cierto? Este tipo de prenda puede ser desechable o reutilizable. En este último caso, se considera aceptable las batas o vestidos elaborados en algodón o algodón poliéster, los cuales pueden ser lavados con un ciclo normal de lavado. El objetivo principal de la ropa es proteger a los trabajadores de la exposición a material contaminado e incluye gorro, pantalón, bata y zapatos, ¿cierto? Miren chicos, nosotros siempre tenemos que utilizar una bata, absolutamente siempre. Miren lo que dice ahí, puede ser desechable o reutilizable, ¿cierto? La que a ustedes les dan en la institución es una bata reutilizable, ¿cierto? En algodón, que puede ser lavada normalmente como se lava cualquier prenda de vestir, ¿cierto? Pero esa bata debe tener unos requisitos específicos, ¿cierto? Debe ser antifluidos. Ustedes yo creo que ya han escuchado esa palabra. Debe ser una bata en tela antifluido, es decir, que los fluidos del paciente con los que nosotros vamos a tener contacto no puedan penetrar la tela,